están, hermanos? Buenos días. Los extrañé a todos, ¿eh? Qué bueno, me da gusto. Nomás uno, pero bueno. Gracias a Dios por una vez más podemos estar en casita. Tuvimos una necesaria salida y bueno, ya estamos de vuelta queriendo iniciar un tema nuevo, un tema con el que he venido meditando, orando, pidiéndole a Dios que me dé entendimiento, vaya, en esta necesaria reflexión de lo que Él desea hablar a mi vida y obviamente hablar a nosotros. Y previo a haber concluido el tema que estábamos analizando anteriormente, que es en relación al carácter de Cristo siendo formado en nosotros, yo me preguntaba, Señor, ¿qué podemos seguir estudiando? ¿Qué más podemos seguir estudiando en nuestros devocionales? Y tuve la oportunidad de enfocarme en el capítulo primero de la carta de Pablo a la iglesia de Filipenses. Y mis ojos se clavaron, por decirlo de alguna manera, en ese punto en particular, porque hay circunstancias de las cuales Pablo quiere hablar y nos quiere enseñar a través de las circunstancias y en medio de las circunstancias cómo es que el poder de Cristo opera en todas esas circunstancias. Y yo creo que, para no redundar yo mucho en lo que trato de explicar, sino que sea el mismo evangelio el que nos enseña a nosotros podemos ver a Dios operando y obrando en medio de nuestras circunstancias. Y me gustaría que fuera la carta de Pablo dirigida a los Filipenses, capítulo primero, versículos del 12 al 17. Si ya está ahí, vamos a leerlo. Yo estoy en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Dice: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias, ojo con eso, en que me he visto, han redundado en mayor gozo, en mayor progreso del Evangelio. Versículo 13: de tal manera que mis prisiones, por la causa de Cristo, se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar de la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero también a otros lo hacen de buena voluntad. Esos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Versículo 17: aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Pablo inicia, como te decía hace un momento, en su primer capítulo, dirigido a la iglesia de Filipenses, dando una especie de informe. Ahorita me adentré un poco más al versículo 12 en delante, no en las primeras líneas, porque hay algo en particular que quiero abordar en estos versículos que tiene que ver con las circunstancias precisamente. Pero en el primer capítulo, literalmente Pablo lo que está haciendo es abordar una serie de circunstancias, una serie de cosas que desea exponer, que desea manifestar a la iglesia de los Filipenses, por supuesto. Y lo primero que él informa en el versículo 12, que tú lees, el primer capítulo, es que él está en prisiones. Él está en prisiones. Está padeciendo, está encarcelado. Tú lo puedes leer en el versículo 12, literalmente Pablo, y 13, él dice que está en prisión. Y puedes leerlo también en el primer versículo de esta carta, como Pablo habla refiriéndose a la iglesia de Filipenses, y habla de él incluso, y habla de Timoteo, que son esclavos del Señor. La verdad no sé si históricamente pudiéramos interpretar eso, dado el caso de que ambos estén encarcelados, o solamente sea Pablo el que está encarcelado y en ese momento lo acompañara a Timoteo, porque después Pablo empieza a hablar en primera persona, es decir, en singular, refiriéndose él directamente a la iglesia de Filipenses. Pero ese no es el punto es que Pablo informa que está en prisiones. Sin embargo, también explica circunstancias, hermanos, hechos, padecimientos, cosas, como le quieras llamar, o como diga ahí en tu versión,
Reina Valera del 60, que creo dice acontecimientos, donde él expone no solamente prisiones, expone que él se encuentra lidiando con una serie de circunstancias, y una de ellas tiene que ver con un grupo de creyentes, más bien con dos grupos de creyentes. Por un lado se encuentra con creyentes, así entre comillas, que dicen predicar el evangelio, pero a la hora de leer nosotros nos damos cuenta que sus intenciones son intenciones contrarias a la voluntad de Dios. De hecho, si tú lo lees en la versión NTV o en la Nueva Traducción Viviente, a mí me llama la atención cómo Pablo se dirige a ellos como un grupo de creyentes carentes de sinceridad. Cuando hablamos de ausencia de sinceridad, hablamos de personas que son, en otras palabras, hipócritas. Es decir, me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo esto, porque son creyentes. Fíjate, y estaban padeciendo por la causa de Cristo. Y eran creyentes, es decir, creían en el Señor Jesucristo. Estaban encarcelados junto con Pablo, pero él testifica, Pablo está exponiendo que sus motivaciones no son correctas, por lo tanto, en realidad no eran creyentes. ¿Por qué? Porque no tenían buenas intenciones, sus intenciones no eran verdaderamente alinearse a la verdad del Evangelio, ni testificar del Evangelio. Ahorita lo vamos a leer, porque él dice que estas personas que dicen ser creyentes, en realidad son personas conflictivas, que buscan rivalidad, están conflictuando, están trayendo rivalidades al interior. Incluso no ven a Pablo como un hermano en la fe, lo ven como un enemigo. Y lo que Pablo dice es que lo que están haciendo incluso en su vida personal es que le están tratando de añadir angustia en sus prisiones. No buscaban incluso, y esto lo vamos a leer, predicar a Cristo en la prisión. Este tipo de creyentes lo que estaban tratando de hacer es predicar a Cristo, pero por ambiciones personales. O sea, lo que les ocupaba en realidad no era la difusión del Evangelio, sino el reconocimiento, la ganancia. Estamos hablando de falsos maestros, la ganancia personal, abanderarse con el nombre de Cristo y obviamente obtener ganancias ilícitas. Incluso Pablo lo señala como creyentes que no son puros, es decir, cuyas motivaciones, como te lo decía, están cargadas pero de celos, envidias, rivalidades, y nunca buscan promover o difundir el Evangelio, sino todo lo contrario. Incluso buscan ser carga para Pablo, es decir, mantenerlo, pero mantenerlo inquieto, intranquilo, provocarlo. Léelo conmigo, el versículo 15 al 17. Dice, algunos predican a Cristo por envidia. Si estás ahí conmigo, el capítulo primero, el versículo 15, Pablo dice, algunos predican a Cristo por envidia. Yo lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional ahora, pero esos algunos se está refiriendo a esos personajes que están en el interior, José. Y en la NTV dice algo bien interesante, ¿no? Algunos predican a Cristo por celos, refiriéndose a esos personajes que te estoy hablando. Por celos o por envidia, dice, y rivalidad. Pero otros lo hacen, esos otros, ahorita vamos a hablar de ellos, esos otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos, es decir, estos falsos maestros, estos falsos creyentes, lo hacen, perdón, no es cierto, esto sí se está refiriendo a los creyentes correctos. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Pero ojo lo que dice el versículo 17. Aquellos, refiriéndose ahora a los falsos maestros, predican a Cristo por ambición personal. ¿Y qué cosa? Motivos impuros, no puros. Eso dice en la Nueva Versión Internacional, no sé cómo diga en la Reina Valera 1960. Pero lo que Pablo está diciendo es que lo que ellos traen en su corazón no son motivaciones fundadas en el deseo de que el Evangelio progrese. Fíjate esta palabra que te estoy diciendo, que el Evangelio progrese incluso en medio de sus padecimientos o de sus circunstancias. Porque las motivaciones de estos personajes eran motivaciones impuras, cargados de pleitos, rivalidades, egoísmos, celos, faltos de sinceridad, que te decía hace un momento que no es otra cosa sino hipocresía. Y dice algo bien interesante ahí casi en el versículo 17, casi al final, creyendo que se iban a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Date cuenta cómo estos personajes, lejos de difundir el Evangelio, lo que están buscando es obtener una ganancia ilícita, predicando de Cristo, obviamente como falsos maestros,
pero al mismo tiempo agregar o provocar en Pablo una intranquilidad en ese tiempo de prisión. Sin embargo, también Pablo está citando, y esto lo vamos a ver, te lo decía, a otro grupo de creyentes que están en el interior de esa prisión. Creyentes que han sido sinceros en su fe, cuyas motivaciones evidentemente son puras porque son movidos por el amor de Dios. Y el versículo 15, que lo leía hace un momentito, dice, pero otros lo hacen con buenas intenciones. O sea, las intenciones de ellos no son las mismas que estaban buscando estos otros grupos de creyentes, porque su motivo era el mismo, su intención o su motivación era el mismo que el de Pablo: predicar el Evangelio, difundir el Evangelio, hablar de Cristo en el Evangelio. Eso era lo que Pablo estaba buscando, y eso era lo que los verdaderos creyentes encontraron en Pablo: un ánimo, un soporte, una forma en la que ellos pudieron cargar baterías, permítame decirlo así, o animarse en la fe, para ellos mismos dar testimonio de su fe, dice la Escritura, con valentía. Estos últimos lo hacen, refiriéndose a estos que me estoy refiriendo, los creyentes correctos, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquí, hermanos, yo te he explicado brevemente. Yo no voy a pedir que alguien me ponga la hora porque ando perdido con el tiempo. El reloj, por favor. Pero aquí surgen una serie de preguntas y yo quisiera responder, y obviamente te las voy a plantear para que tú las vayas meditando en la manera en la que vamos desarrollando el tema y que no habremos de terminar. Pero surgen preguntas. Número uno, ¿por qué Pablo está en cárcel? No sé si tú eres de ese tipo de personas como yo, ¿no? Que a todos le gusta un pero porque quiere saber qué está pasando realmente en ese motivo, en esa parte en la que Pablo está explicando. Pero yo le pongo un pero en el sentido correcto, ¿eh? Yo me pregunté, Pablo está en la cárcel, ¿por qué? ¿Cómo es que las circunstancias estaban afectando la vida de Pablo en la cárcel? Y valdría la pena preguntarse, ¿es que en realidad Pablo está citando estas circunstancias porque se siente afectado? Otra pregunta es, ¿qué busca transmitir Pablo en su carta a los filipenses? Es decir, su angustia, su dolor, su impotencia, su aflicción. ¿Por qué resulta importante para Pablo citar estas circunstancias de las cuales yo te estoy hablando? Bueno, hermanos, para nosotros poder entender lo que Pablo está citando y responder esta serie de preguntas que te estoy exponiendo, necesitamos hacer una especie de recuento, una especie de historia en lo que Pablo está viviendo. Es decir, Pablo ciertamente es prisionero, pero nosotros debemos de saber por qué es prisionero y cómo fue que llegó a esa prisión. Y lo primero que nosotros debemos de saber, hermanos, es que Pablo se encuentra redactando una carta a los filipenses, pero se encuentra en una cárcel romana. Se cree que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 60, 62 después de Cristo, luego de haber predicado en viajes misioneros, 1, 2 y 3 viajes misioneros. Pablo se enfrenta a una situación compleja y lo que vemos es que Pablo está escribiendo esta carta pero en una cárcel romana. De hecho, si tú lees, gracias hermano, el versículo 13, Pablo dice algo que nos da una referencia, ¿no? De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en la guardia pretoriana a todos los demás. Hay un grupo de vigilantes, hay un grupo de policías, como le quieras llamar, de soldados que están vigilando la cárcel de Pablo, porque en algún momento Dios permitió que saliera libre de la cárcel y obviamente no querían que este fuera el caso. Además, como lo habremos de saber, Pablo se está por enfrentar a un juicio, el cual él mismo solicitó pidiendo apelar al tribunal de César para poder comparecer ante él. César fue el emperador romano de ese momento, quien al final de cuentas tenía la vida de Pablo en sus manos, entre comillas, pero habría de dar un veredicto acerca de su libertad o de su inminente muerte luego de comparecer o de comparecer en este tribunal y de estar en la cárcel. Esto que te acabo de comentar, si tú lees el capítulo 19 del libro de Hechos al 28, tú te vas a dar cuenta, hermano,
que esto que te estoy comentando lo está hablando, de hecho, el autor del libro de Hechos, Lucas. Nos enseña en gran parte qué es lo que qué fue lo que pasó, qué fue lo que aconteció y qué otras, incluso antecedentes o acontecimientos ocurrieron en la vida de Pablo para que llegara a esa cárcel romana y empezara a escribir cartas de las cuales nosotros nos vamos bueno, ya las hemos leído, pero nosotros nos enteramos de que ahí mismo fueron escritas cartas como a la iglesia de Colosenses, Filipenses, entre otras. Pero yo quiero llevarte al punto en particular. Estos acontecimientos de los cuales Pablo te está citando y estas circunstancias no fueron hechos únicamente exclusivos de su cárcel en la cárcel romana. Hubo acontecimientos que él fue viviendo a lo largo de su llegada o de su travesía a la cárcel en Roma. Por ejemplo, si tú recuerdas, y te digo, todo esto lo puedes leer en los capítulos 19 al 28 del libro de Hechos, Pablo empezó a sufrir algunos grandes padecimientos, por remarcarlo así, cuando entró a la ciudad de Éfeso y enfrentó a un pueblo sumamente idólatra. Y ustedes saben quién era a esa diosa a la que ese pueblo adoraba, ¿no? ¿Lo recuerdan? ¿Quiénes eran? La diosa Diana, ¿no? De los Efesios. Una mujer, bueno, así la representaba, según la historia, una mujer llena, se le llamaba polimastía, porque en su imagen o en su forma en la que se identificaba, vaya, para con el pueblo, era una estatua llena de bustos o senos en su cuerpo, por eso era polimastía. Pero esta era la diosa a la cual este pueblo adoraba, de tal manera que Pablo enfrentó y testificó en medio de ese lugar, y a partir de ahí empieza a narrar una serie de circunstancias difíciles, porque en medio de esa situación Pablo testificó, Dios trajo libertad, Dios trajo sanidades, Dios trajo milagros, mucha gente salió de su esclavitud, de la paganería, de la idolatría, del ocultismo. Incluso dice la Escritura que muchos, creyendo en el Señor, lo que hicieron es sacar todos esos libros y esos artículos que tenían de ocultismo y los pusieron y les prendieron fuego. Y dice la Escritura que fueron una cantidad, no tengo el dato ahorita, pero una cantidad fuerte, de la que al final de cuentas terminó quemándose. Y todo esto repercutió evidentemente en una molestia para los ciudadanos de esta ciudad, porque muchos de ellos se sostenían con la venta de artículos, como de ese tipo de artículos que promovían la imagen de esta persona, ¿no? De la Diana de los Efesios, y se molestaron, obviamente. De ahí Pablo empezó, obviamente, a padecer una serie de amenazas de muerte. Ahora, yo te estoy contando a partir del capítulo 19, pero yo quisiera que tú leyeras los capítulos restantes, porque Pablo narra después que luego de su tercer viaje misionero, él decide regresar a Jerusalén. Más bien fue llevado por el Espíritu, y en el capítulo 21 nosotros nos damos cuenta que Pablo fue recibido con gozo por la iglesia, pero al mismo tiempo nosotros nos podemos dar cuenta que el pueblo de Jerusalén, los judíos, las autoridades, no las autoridades, el pueblo judío de esa localidad recibe a Pablo, pero no lo recibe bien, lo reciben con desprecio, lo reciben con odio, porque creían que él lo que estaba haciendo era quebrantando precisamente la ley. Entonces Pablo, a partir también de ese retorno a Jerusalén, empieza a llevar una serie de padecimientos y circunstancias que evidentemente no las está contando en el capítulo primero de la carta a los Efesios, a Filipenses. Pero Pablo, dentro de sus padecimientos que comienza a sufrir, lo que ocurre es que es llevado ante autoridades religiosas, es decir, ante fariseos, saduceos, corrientes de pensamiento ante los cuales tuvo que presentar apología o defensa contra ellos, porque se oponían a sus enseñanzas. Se tuvo que enfrentar a grupos como los epicúreos, los estoicos, se enfrentó a un pueblo, y esas circunstancias evidentemente no las está narrando en el capítulo primero de los Filipenses, pero te los estoy narrando para que tú te des cuenta cómo Pablo enfrentó muchas circunstancias. Incluso si tú lees estos capítulos que te estoy diciendo, te vas a dar cuenta que enfrentó a autoridades romanas, llámese a Félix, al gobernador Félix, a Porcio Festo, a Herodes Agripa II,
personajes con los que tuvo que presentar defensa, y al final, si tú lees el capítulo 25, después de un juicio muy turbio, tú te puedes dar cuenta que Pablo se ve en la necesidad de apelar al César, porque estas autoridades romanas, o estas autoridades, estaban llevando a cabo un juicio incorrecto, y Pablo, al ser ciudadano romano, también podía apelar, en este caso, al tribunal del César. Es por eso que Pablo estaba en prisión. Pero para llegar incluso a la prisión de Roma, Pablo tuvo que pasar por una larga travesía, y eso lo puedes analizar. Está muy interesante. Yo te recomiendo, la verdad, que leas el libro de Hechos, porque en esa travesía hubo tantas cosas que Dios obró, mostró su soberanía, evidentemente, y Pablo fue fortalecido en fe. Pero al final de toda esa travesía, finalmente llegó a Roma, llegó a esa cárcel donde precisamente ahí es donde está escribiendo estas líneas. Nos está hablando de otros padecimientos, y escribió muchas otras cartas, como te decía, a los colosenses, a los efesios, a Filemón, y la propia carta a los filipenses, que es la que estamos nosotros leyendo. Yo quisiera adentrarme mucho más en todo esto que quiero explicarte, pero esto solamente fue una plataforma, por decirlo de alguna manera, para poder nosotros, a partir de esto que te acabo de explicar, nosotros tener una base histórica, un entendimiento, un contexto más claro, y poder entender qué es lo que Pablo está viviendo en esta cárcel romana. Así que yo voy a responder las preguntas que evidentemente planteé en este devocional, pero yo quiero que a la par tú vayas leyendo este capítulo primero, y si puedes leer, por favor, toda la carta a los filipenses, te lo agradecería, va a ser de bendición también para ti, porque Pablo desea exponer esas circunstancias, pero debemos entender por qué las quiere exponer. ¿Cuál es el motivo por el cual Pablo desea transmitir sus padecimientos y sus sufrimientos a la iglesia de Filipenses? Y yo quiero dejarte con sembrar esta, pues no hay duda, porque no quiero que te quedes con duda en tu corazón, pero esta verdad quiero sembrarla en tu corazón. ¿Tú crees que Pablo quiso solamente informar de sus padecimientos? ¿Tú crees que el motivo de Pablo era preocupar a la iglesia? Hermanos, si tú te das cuenta en lo que Pablo está escribiendo, él dice que él padece por la causa de Cristo, que él es prisionero de Cristo. Y con esto voy a concluir. Pablo no era un prisionero, hermano. Pablo era prisionero de, y eso hace una gran diferencia. Porque no está narrando circunstancias para traer carga a la iglesia de Filipenses. Él quiere que veas a Cristo en ese padecimiento. Y yo con eso voy a concluir. Espero haber dejado clara esta plataforma para poder partir en el siguiente devocional de aquí y poder aclarar otras cosas que Pablo desea mostrar. Pero hermanos, lee por favor este primer capítulo, medítalo en tu corazón, haz una reflexión profunda, teológica, de lo que Dios está hablando, y te darás cuenta que Pablo está hablando de Cristo en medio de sus padecimientos que a lo mejor tú estás padeciendo también hoy, de una manera o de otra. Porque todos estamos de alguna manera padeciendo circunstancias, situaciones en las que estamos enfrentando. Y este es un punto que quiero abordar. El próximo domingo ya lo estoy abordando. Pero yo quiero que tú veas, como Pablo vio en esta carta, a Cristo en ese padecimiento. A Cristo en esas circunstancias. ¿Amén? Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, porque, Señor, oh Dios, de veras, es maravillosa tu palabra cuando la analizamos, cuando profundizamos en ella, cuando vemos el contexto tan amplio y tan profundo, cómo tú estás dirigiendo nuestro corazón de una manera tan preciosa en un caudal, en un río de amor, de gracia, y nos muestras, Dios, que cada palabra, cada coma, cada tilde escrita, tú la escribiste con un propósito glorioso, Señor. Y ese propósito glorioso es revelarnos a tu Hijo. Señor, ayúdanos como Pablo, Señor, a ver en cada circunstancia, en cada hecho, en cada padecimiento, a ver a Cristo. Y cada uno de nosotros como lectores podamos encontrar a Cristo en medio de estas circunstancias. Yo te ruego que empieces a abrir, a destapar nuestros sentidos espirituales para que entendamos, Dios, la belleza de tu palabra, la belleza, la soberanía, el carácter tuyo reflejado en tan pocas letras, Dios, que vemos en versículos tan cortos, pero que nos reflejan a tu Hijo, Dios, y nos impactan nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, por favor. En el nombre de Jesús te damos tantas gracias. Y todos decimos
Amén. Amén. Bendecido día, hermanos. Gracias.